encuentra enfrente el Magisterio en Baja California. A todos ustedes, maestros y maestras de toda la República que nos sintonizan en esta transmisión número 32 de su programa Causa Magisterial, pues el día de hoy nos complace mucho en recibirlos porque tenemos un tema bastante interesante, tiene que ver con este tema que hemos venido reflexionando a lo largo de diferentes entregas, que tiene que ver con la información, la data que se está generando en materia educativa. Y justamente vamos a analizar el día de hoy el panorama actual de la investigación educativa, porque algo en lo que hemos caído en cuenta es que hoy día la investigación es un elemento necesario para conocer cuál es la realidad que se está viviendo en el panorama educativo, en un escenario donde hay una multiplicidad de datos, pero no tenemos datos concretos que nos permitan identificar bien a bien cuál es el impacto que se ha vivido en el sistema educativo con el tema de la pandemia y con otros factores que están afectando el panorama escolar. Y justamente en este programa tenemos una charla ya concertada con una doctora especializada en la materia, una prestigiada académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y una prestigiada miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, esta institución, esta asociación civil que se dedica a aglomerar, a constituir las investigaciones más actualizadas que se están realizando en materia educativa, y con ella vamos a estar platicando un poco al respecto. Y en ese sentido, pues te invito a que compartas el programa, que le des like, que compartas en tus redes sociales, para que cada vez más maestros, maestras y todos los interesados en el tema educativo, pues participen en este análisis, en esta reflexión del entorno educativo y magisterial. Y bueno, agradezco también la producción que nos está apoyando en la transmisión de este programa, al compañero Darinel y al compañero Raúl, que están haciendo posible esta transmisión, y bueno, todo el equipo de Causa Magisterial que cada jueves te proporciona esta información relevante. Y bueno, sin más, voy a presentarte esta cápsula que hemos preparado para que conozcas un poco más del tema que vamos a analizar en esta ocasión. Entonces, por favor, adelante. La investigación educativa es una herramienta fundamental para comprender la realidad que vivimos como maestros, estudiantes, padres de familia y como sociedad en general. Nos permite identificar yerros y aciertos en la política educativa y diseñar estrategias más adecuadas para hacer frente a los problemas del día a día en el entorno escolar. Aunque la investigación educativa es novedosa en México, actualmente atraviesa un panorama difícil. Sus presupuestos son cada vez menores, el apoyo de la comunidad científica es cada vez más austero, sin tomar en cuenta la baja cultura científica que existe en nuestro país, originada en gran medida por el bajo acceso a la población a estudios de nivel superior y por una serie de mitos en torno al tema. Todo lo anterior impacta en el desarrollo del conocimiento, tecnología y economía, pero particularmente en la posibilidad de lograr mejores escenarios para la educación nacional. ¿Será esto producto del choque ideológico que se vive también en el ámbito político? ¿Qué tanto están sirviendo las aportaciones de la comunidad científica para atender el rezago educativo? ¿Qué podemos hacer los maestros para hacer investigación desde nuestras aulas y mejorar las condiciones de vida de los estudiantes? ¿Qué papel le está dando la cuarta transformación a un tema tan relevante como la investigación en educación? Esta y otras preguntas las analizaremos hoy en Causa Magisterial. ¡Comenzamos! Vamos a presentar, está sumamente interesante. Yo te invito a que la veas completa porque vas a obtener mucha información, sobre todo
de los temas que están en discusión en la actualidad, como esto del panorama o del nuevo marco curricular 2022, qué información relevante hay. Vamos a hablar también sobre las instituciones que están realizando investigación educativa. Vamos a hablar también sobre cómo está la política educativa, el apoyo al gremio científico y sobre todo cómo hacer investigación educativa desde tu aula, desde tu escuela, y que esto sea en beneficio de tus estudiantes. Y para eso, bueno, pues me permito presentarte a la académica que hemos invitado el día de hoy a través de esta cápsula, donde vas a conocer la reseña y su perfil profesional. Adelante. Ana Laura Gallardo Gutiérrez cuenta con un perfil profesional como doctora, maestra y licenciada en pedagogía, además de ser investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional. Ha sido miembro fundador de algunas redes de investigación y academias. De la misma manera, ha sido reconocida y distinguida con la medalla Alfonso Caso por estudios de doctorado. Ha impartido diversas conferencias en México y en el extranjero, además de haber escrito y publicado más de una veintena de libros y artículos científicos dentro y fuera de México. Actualmente es decana del Comité Académico del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, pues sin más, me gustaría presentarte esta cápsula y este material que hemos preparado para ti. Así que espero disfrutes esta charla. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Tenemos el gusto nuevamente de tener una invitada muy especial en este programa Causa Magisterial. Y en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida a una prestigiada académica que nos va a acompañar para tocar este importante tema de la investigación educativa. Ella es la maestra Ana Laura Gallardo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Bienvenida, estimada maestra. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Pues, maestra, hemos estado analizando en algunas charlas anteriores el tema de conocer el contexto educativo, de conocer la panorámica educativa para que a partir de ello se puedan definir mejores políticas públicas en la materia y evidentemente esto redunda en una mejora en la calidad de la educación en nuestro país. Y es por eso que le hemos invitado justamente para hablar sobre esto de la investigación educativa. Ustedes son expertos en la materia, usted labora también en una universidad que se ha caracterizado por aportar ideas novedosas en materia de la investigación en la educación en México, y justamente de eso queremos hablar, estimada maestra. Muy bien. Bueno, pues para abrir la charla, me gustaría preguntarle sobre qué es esto de la investigación educativa y para qué sirve el sistema al sistema educativo en México. Bueno, la investigación educativa, como para muchos, digamos, fenómenos u objetos de la vida social, en este caso la educación. Recording in progress. Objeto, digamos, de estudio, pues requiere justamente o ha tenido, pues desde, digamos, su nacimiento como práctica social, la necesidad de estudiarse, es decir, de explicarnos y comprender los fenómenos educativos, así como intentamos conocer los fenómenos naturales o algunos otros fenómenos sociales, ¿no? La psique humana, cómo se comporta la sociedad, etcétera, que son justamente ámbitos o campos de conocimiento, y en este caso la investigación educativa pues tiene por objeto producir conocimiento, ¿no? Producir conocimiento respecto a esta práctica social que llamamos educación y que, bueno, puede entenderse desde muy diversos ámbitos, pero básicamente la entendemos en tiempos, digamos, modernos como estos procesos de transmisión de la cultura, ¿no? Ya lo decía Durkheim, ¿no? De transmisión de la cultura de las generaciones adultas a las jóvenes, y bueno, luego creo que con Freire aprendimos pues que esa transmisión
no es una transmisión ni lineal, ni simple, ni exenta, digamos, de resignificaciones, de reorganización del mismo conocimiento, en fin, que no existe una unidireccionalidad en esa transmisión, sino lo que tenemos son justo procesos de resignificación, de producción de nuevas subjetividades, etcétera, a partir justamente de esa práctica educativa, ¿no? Entonces, evidentemente, la investigación, así como cualquier otro tipo de investigación, en este caso educativa, pues tiene que ver justo con el sistema educativo en la medida en que ayuda a conocerlo, ¿no? Ayuda a conocer los distintos elementos, las relaciones que se trazan entre esos elementos en un sistema educativo, que van desde comprender las políticas educativas mismas, pasando por los actores, pasando por los efectos de esas políticas, pasando por la misma, digamos, conformación o identidad del sistema educativo mexicano, en términos históricos, en términos sociológicos, ¿no? En términos curriculares, en términos del aprendizaje, en fin, toda una serie de elementos que le permiten, en este caso, a los tomadores de decisiones conocer justamente, ¿no? Tomar decisiones con información, con visión, digamos, de lo que sucede en la realidad, y bueno, la investigación educativa tiene esa función, por decirlo así, esa función social de reflexionar sobre la práctica y producir conocimiento en torno a ella para tomar decisiones en el caso del sistema educativo nacional, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que en estos momentos donde la modernidad, digamos, revoluciona día con día y cada vez a un ritmo más acelerado, ¿por qué resulta importante estar realizando este tipo de investigaciones educativas en nuestro país? Yo creo que ahí hay que o la investigación, creo que en primer lugar, lo que aporta es esa posibilidad de detener, digamos, la celeridad de las cosas, ¿no? Es decir, la celeridad con la que suceden los fenómenos educativos, pues es como una trayectoria, digamos, específica, pero quien observa esas trayectorias, esos fenómenos educativos es la investigación. Entonces, el tiempo de la investigación siempre es justamente, su función es la de detener o tratar de detener la realidad educativa para observarla, para explicarla, para comprenderla, ¿no? Entonces, estos grandes cambios, etcétera, que podemos nosotros ver en el sentido común o advertirlos en el sentido común, pues evidentemente tenemos que procesarlos, y ese procesamiento, es decir, el explicar sus causas, el observar, digamos, cómo se comportan esos fenómenos. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que ha pasado con la pandemia en educación, ¿no? O sea, tenemos el fenómeno, o sea, nos pasamos un año más o menos en confinamiento, y entonces todo lo que ha sucedido a partir de ese fenómeno educativo, entonces estamos empezando a producir conocimiento sobre él para saber entender qué fue lo que pasó, hasta dónde, digamos, tenemos consecuencias en ese sentido. Entonces, la investigación educativa, en primer lugar, intenta detener esos fenómenos acelerados, en fin, ¿no? Y por otro lado, intenta explicarlos, intenta comprenderlos, justo para, digamos, contribuir no solamente a una mejor explicación de ellos, sino también para que el sentido común de nuestro entendimiento sobre lo educativo, es decir, para que también esa investigación pueda de alguna forma divulgarse, pueda de alguna manera entenderse, no solamente en el ámbito mismo de la investigación, sino también en el común de la gente, ¿no? Y que entonces eso que se produce como conocimiento tenga un impacto social, ¿no? Que lo que pensamos sobre la educación, lo que piensa un taxista, lo que piensa una ama de casa sobre la educación, pues evidentemente también esté basado en estos procesos de investigación, así como, por ejemplo, aprendimos un montón de cosas que ahora son parte del sentido común sobre la cuestión de la salud, sobre qué es un virus, sobre cómo funcionan las vacunas, sobre cómo se cuentan, digamos, o cómo se plantea una pandemia, qué quiere decir conceptualmente una pandemia, en fin, hay toda una serie de elementos de la investigación, por ejemplo, en este caso de las ciencias médicas, que aprendimos como parte ya de nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, la investigación educativa intentaría justamente que eso que se piensa sobre la educación en términos del sentido común, pues evidentemente provenga de estos procesos, de estos proyectos, en donde la intención es justo problematizar esos fenómenos
entenderlos mejor. Ahora, maestra, siendo la investigación una herramienta tan importante como usted lo está comentando, pues es una herramienta que le ayuda a los tomadores de decisiones a conocer cuáles son las causas, las consecuencias de cierto fenómeno social o natural. ¿Por qué en estos momentos pareciera que la investigación en lo general, no solo en la educativa, está quedando un poco rezagada? Y lo comento por un aspecto político. Pareciera ser que en el marco de la administración actual, sin entrar en temas netamente políticos, vemos que pesa más las decisiones políticas sin tomar en cuenta todas estas aportaciones de los nichos de investigadores. ¿Qué opina de eso? Pues yo creo que ahí tendríamos justo primero que averiguar cómo están esos circuitos, ¿no? Porque creo yo que hacer una generalización de que no necesariamente hay una conexión entre investigación y políticas, pues yo creo que primero necesitamos saber si sí o si no. Es decir, tampoco garantiza que un investigador, estando al frente o siendo un tomador de decisiones, tenga las mejores habilidades para poder echar a andar o hacer cambios importantes, ¿no? Son redes como muy complejas, digamos, desde mi punto de vista de entender. Ahora, lo que sí es importante decir es que cuando nosotros observamos cambios tan fuertes como los que estamos viendo en las reformas educativas, pues evidentemente vemos sobre qué elementos o en qué fundamentos o en qué investigaciones están basadas, ¿no? Y ahí creo yo que nos remite justo a dos aspectos fundamentales de la investigación en general, pero de la educativa en particular, que el conocimiento siempre es político y siempre es histórico, en cualquier campo de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a todo, digamos, teoría, que a todo paradigma desde donde el cual nosotros comprendemos una cierta realidad, un cierto fenómeno educativo, subyace un posicionamiento político de quien construye ese conocimiento. Y lo mismo cuando se crea una política, hay un sustrato, digamos, decimos epistemológico, es decir, respecto a cómo se produce el conocimiento y desde allí cómo se entiende para empezar un problema y luego entonces una política, un programa, un proyecto de atención gubernamental para atenderlo, ¿no? Entonces, ese posicionamiento es un posicionamiento frente a la función social del conocimiento mismo, ¿no? Y yo creo que eso hay que observarlo, digamos, en este caso, en los documentos, en las reformas, etcétera, y ahí nos daremos cuenta justo de este sustrato, o sea, de estas conexiones entre los posicionamientos que están y sus adscripciones, por decirlo así, en la investigación educativa, ¿no? Y el otro aspecto es, de manera muy, muy fuerte, esta dimensión histórica, es decir, que así como en otras ciencias o en otros campos de conocimiento científico, en la investigación educativa, pues tenemos también cambios paradigmáticos. Hay históricamente distintas formas de entender la educación, de entender, digamos, cómo comprendemos, explicamos este fenómeno. Y nosotros justamente, al igual que muchos otros campos en las ciencias sociales, estamos justamente en un momento fuerte de reorganización en donde estos esquemas, estos modelos científicos cerrados, digamos, ensimismados en una idea falsa de objetividad, de neutralidad, etcétera, pues estamos tratándonos de sacudirlos, es decir, que admitimos entonces que hay cambios a lo largo, digamos, de la propia historia epistemológica de la investigación educativa y en nuestro país, pues este campo de la investigación educativa es relativamente joven. En nuestro país la investigación educativa tiene cerca, digamos, ya como un campo constituido, etcétera, pues básicamente unos 35, 40 años, ¿no? Es decir, tenemos entonces acciones educativas que están basadas más en las intuiciones, en el deber ser, pero no necesariamente en qué es la educación y qué se explica sobre ella, ¿no? Entonces eso también nos plantea un panorama en términos históricos de que esta relación entre conocer el sistema y la toma de decisiones, pues es aparentemente o relativamente reciente, ¿no? Y eso también nos puede ayudar a explicar, pues, estos grandes problemas que tenemos, en fin, porque efectivamente el conocer un fenómeno tan complejo como la educación,
pues ayuda justamente a esa toma de decisiones. Si hablamos de que esa experiencia de investigación es relativamente joven, pues eso, además de muchos otros factores, nos puede ayudar a entender también la situación en la que estamos o el avance que tenemos. Nadie dudaría en la Secretaría de Salud, para seguir estos ejemplos, pues de echar mano justamente de lo que dice la ciencia para poder entonces tomar decisiones. Eso en educación todavía no lo conseguimos, no son Sí. estos aspectos técnicos, científicos los que van definiendo. Y por ciencia no me refiero al positivismo, ¿no? Sino justamente a una visión rigurosa, metodológicamente hablando, teóricamente hablando de la... Perdonen la interrupción. Quisiera reparar en esto porque me parece realmente importante. Efectivamente, coincido con usted en el aspecto de que en materia de salud, dada la rigurosidad científica de ese campo, pues creo que hay en la sociedad e incluso en la administración pública, hay una comprensión más amplia de esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y esta es la pregunta que le quisiera hacer, o sea, ¿por qué el tema de la educación sigue siendo un tema donde pensamos que el ser maestro, por ejemplo, es pararse frente a un grupo de alumnos y escribir en el pizarrón atendiendo a una guía didáctica, por ejemplo, cuando ya otros países, particularmente los europeos, en algunos latinoamericanos, por ejemplo, ya el docente es todo un profesional que incluso tiene cuerpos de investigación, aun cuando son en sistemas educativos básicos. Ya no hablemos de la educación superior. ¿A qué se debe esto, maestra? Pues yo creo que ahí hay como varios planos, varias dimensiones. Uno que es propiamente histórico, por decirlo así, ¿no? Me refiero, digamos, a que cuando se constituyen los sistemas educativos, ¿no? Cuando se constituyen los estados-nación, también se van definiendo las profesiones, digamos, las identidades profesionales de quienes entonces van a ayudar a ese estado-nación vía el sistema educativo, ¿no? A conformar entonces la identidad nacional, la ciudadanía, toda esta idea justo de los docentes apóstoles, ¿no? Como en esta película, por ejemplo, de Cantinflas, ¿no? Del profe, o esta muy famosa también de María Félix, que no recuerdo ahora el nombre, pero que igual, ¿no? Que ella justo aparece como en las sombras, se supone, Lázaro Cárdenas, diciéndole que vaya a un pueblo remoto, ¿no? A redimir, ¿no? A Dimitrio, una comunidad por ejemplo. indígena, en fin, ¿no? ¿Mande? Simitrio también. ¿No? Que son justamente imágenes de la identidad profesional de los docentes en un determinado tiempo histórico, ¿no? Y esa idea justamente de una visión, digamos, apostólica de los docentes, etcétera, luego se fue contraponiendo a otra serie de identidades, por decirlo así, que tenían o que empezaron a tener esta división entre los que practican la educación, es decir, los maestros, y luego los que piensan la educación, los científicos, ¿no? Los teóricos o los investigadores, etcétera. Entonces, esa división, lo único que creo es una distorsión desde mi punto de vista del proceso mismo pedagógico, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que se organizó incluso jerárquicamente una relación entre profesionistas que ha derivado justo en esta separación entre investigación y docencia, ¿no? Y creo yo que en segundo lugar en nuestro país, bueno, eso digamos pensando principios de siglo, luego así muy, muy gruesamente la segunda mitad del siglo XX, pero en nuestro país hubo una digamos, escalada muy, muy fuerte sobre la profesión docente, como sabemos que tuvo su momento más álgido, más difícil con la reforma del 2013, en donde sistemáticamente, ¿no? Se ubicó al docente como la causa principal de todos los problemas del sistema educativo. Entonces, eso hizo que justamente todo lo que implicara que los docentes tuvieran mucho mayores apoyos, mucho mayores posibilidades de desarrollo, incluidas la investigación como parte de su propia práctica, quedaran fuera. ¿Por qué? Porque entonces lo que se asumió es que los maestros son como una especie de aplicador de los programas educativos, que no tenía, pero que además era un problema que tuviera la capacidad, la agencia de decidir cómo enseñar a sus estudiantes, ¿no? No solo eso digamos,
se tomaba como un problema, sino que se combatía en consecuencia, ¿no? Entonces, en nuestro país, la identidad docente, la imagen, el imaginario social respecto de la profesión docente ha sido sistemáticamente combatido, ha sido sistemáticamente atacado. Entonces, claro que entendemos por qué entonces estas posibilidades de investigación no están reconocidas, pero eso no quiere decir que los maestros no lo hagan. Todos, por supuesto, cuando tenemos de un grupo a otro grupo en 2 ciclos escolares, hacemos investigación, porque entonces recopilamos información, sabemos qué funciona, qué no funciona, qué cambios tenemos que hacer, cómo entonces diagnosticamos a nuestros estudiantes para saber de dónde partir. Hay toda una serie de saberes, ¿no? Pedagógicos, didácticos, curriculares que los docentes tienen y que esos justamente les dan la posibilidad de reflexionar sobre su práctica, ¿no? Y eso de alguna manera, insisto, primero en esta visión de que hay una división entre quienes practican y entre quienes teorizan, y luego teniendo toda una serie de estrategias gubernamentales, ¿no? Durante prácticamente 2 sexenios, ¿no? De 2006 hasta el 2018, en donde sistemáticamente se combatía esa identidad profesional, la del ser docente, pues eso fue lo que minó, por supuesto, muchos de los ámbitos de la vida profesional de los maestros. Es decir, ahora nos referimos a estas posibilidades de reflexionar, de construir investigación, pero están los que entonces tienen que ver con la relación tan delicada, tan tensa, por ejemplo, con los padres de familia. En fin, hay toda una serie de ámbitos de la vida de los docentes que debido justamente a estas estrategias de combate a su propia identidad profesional, pues evidentemente se necesitan ir reconstruyendo, ¿no? Eso incluida la cuestión de la investigación. Ahora, maestra, ¿cómo conciliar estos dos mundos? Porque si bien es cierto... La investigación educativa es únicamente para el sector académico, al sector, pues, digamos, intelectual, pero justamente la doctora nos está aclarando que esto hasta cierto punto es un mito que existe en el ámbito científico, porque ahora en la entrevista que le hicimos hablamos sobre cómo el maestro puede hacer y cómo realiza investigación educativa desde su aula, desde su centro escolar, para hacer diagnósticos, para revisar cuál es el avance o el bajo rendimiento que pudiera tener algún estudiante. Y es por eso que te invito a que participes. Hemos diseñado un formulario, un sondeo que estamos invitándote a la audiencia que lo contestes. Únicamente dale clic ahí en los comentarios, pusimos la liga para que participes. Son 3 preguntas de opción múltiple muy básicas para conocer qué piensas sobre la investigación educativa y comentar al término del programa sobre este tema. Y bueno, vamos a continuar con esta charla. Te invito a que sigas compartiendo y a darle like a esta publicación. Adelante, por favor. Ahora, maestra, ¿cómo conciliar estos dos mundos? Porque si bien es cierto, pareciera que estuviera en el ámbito educativo, pareciera que los investigadores académicos son como este Olimpo griego, ¿no? Donde está, digamos, los gurús de la educación, pero por otro lado el maestro está viviendo una realidad que muchas veces le cuesta trabajo comprender y acceder a esta información que es de suma utilidad para los maestros, porque muchas de las aportaciones de los investigadores al final del día redundan en una mejora en la calidad educativa, pero el maestro, a juzgar por lo que yo he visto, tiene un temor soterrado a esto, pues, o sea, se le hace complejo el comprender este tipo de conceptos, de terminologías, de métodos. ¿Cómo lograr conciliar estos dos mundos? Yo creo que ahí justo hay que asumir una visión, tiene como 3 componentes, ¿no? O sea, por un lado, asumir una visión, ¿cómo decirlo? Menos jerárquica sobre los docentes, ¿no? Es decir, generalmente, digamos, partimos como de una idea en el sentido de que los maestros no saben qué hacer, porque, insisto, o sea, fue de tal magnitud que nuestro sentido común a eso apunta,
¿no? A que los maestros no saben, a lo que los maestros no pueden, a que los maestros... Y realmente no sabemos bien a bien si toda esa serie de aseveraciones son ciertas o no, ¿no? Para empezar. Y luego creo que el segundo componente tiene que ver justo con que el maestro recupere su agencia, incluso antes que los saberes pedagógicos o que el decir, bueno, pues yo necesito ponerme a estudiar a, no sé, a Ángel Díaz Barriga para poder entender que voy a, bueno, sí, pero para yo sentir la necesidad de estudiar a Ángel Díaz Barriga, primero necesito justo recuperar esa agencia como docente, ¿no? Que creo que es la que está muy, muy, muy lastimada, ¿no? Y creo que un tercer componente tiene que ver con la formación inicial, ¿no? O sea, la visión de la formación inicial y continua, ¿no? También porque ambas están, digamos, enclavadas justamente en esta idea de un docente que no reflexiona, que no sabe, que lo que necesita son cursos instrumentales, de que lo que necesita son recetas, ¿no? Es una frase súper, incluso en los mismos docentes, ¿no? Bueno, está todo muy bien, pero a mí dígame cómo. Entonces, creo que esa es una conversación muy fuerte que tenemos que tener todos los maestros. O sea, ¿a qué alude esa visión, digamos, de a mí dígame cómo? ¿A qué estamos renunciando como maestros cuando decimos solo quiero el cómo, solo quiero la receta? Cuando vemos y sabemos como maestros que no hay recetas, por más que sea una muy buena experiencia la que se tiene en otros países o que retomemos o que digamos, vamos a hacer lo mismo que Finlandia y ya con eso el sistema educativo mejorará. Pues ojalá, ¿no? Ya en 2011 se dijo, vamos a copiar y pegar los estándares curriculares de la OCDE y no pasó. Entonces, quiere decir que esa posibilidad de agencia es muy importante de recuperarla y evidentemente en la formación inicial y continua, pues necesita estar eso como paradigma, como posicionamiento, porque si no de otra manera es entonces, no sé, yo he tenido oportunidad desgraciadamente de ver proyectos de formación continua en algunos estados en donde entonces se contratan cosas como conferencias de autoestima o de esto que le llaman, ay, ¿cómo se llama esto? Que es como de superación personal o, ¿no? Toda una serie de cosas que uno dice, ¿eso en qué sentido le da agencia al docente? ¿No? Le da agencia como intelectual, porque toma decisiones como un intelectual, ¿no? La profesión docente es antes que nada una profesión intelectual, ¿no? Y eso tampoco necesariamente se reconoce o se asume como tal, ¿no? O sea, hablamos mucho de esta revalorización de los maestros, etcétera, pero ¿qué implicaciones tiene? Entonces, esa formación inicial, la formación continua, pues tiene que ser justo una palanca para reposicionar eso, porque si no... Y ahora que habla usted de la formación pedagógica, incluso yo me atrevería a decir, a juzgar por la forma en la que yo estudié también, que desde las universidades no hay una didáctica de la investigación, es decir, nos enseñan de una manera, como el caso de las matemáticas también, ¿no? A chipote y porrazo, como decimos por acá, o sea, no hay una enseñanza didáctica que al estudiante le haga perder el miedo y le haga entender que la investigación no es algo tan alejado de la realidad. Y creo que esto el maestro lo sigue replicando en su práctica y hay un temor, como decía, de que en las mismas escuelas realicen investigación educativa. ¿Se puede realizar esto, maestra, Claro, en por las supuesto, escuelas? por supuesto. Como decíamos hace un momento, o sea, de alguna forma, incluso hasta a nivel intuitivo, por decirlo así, realizamos reflexiones sobre la práctica, producimos conocimientos sobre nuestra práctica. No, si nosotros tenemos a un profesor que va iniciando y a uno que tiene 5 años, esos 5 años de experiencia de ese docente le han permitido construir conocimiento sobre su práctica y cómo intervenir entonces en su realidad educativa. Pero eso se asume como que es una cuestión, vaya, se invisibiliza, ¿no? Claro que se necesitan herramientas, se necesita, digamos, saber de metodologías de investigación, hay toda una serie de elementos. Pero de que ese proceso de reflexión sobre la práctica sucede en cada uno de nosotros cuando somos maestros, sucede. Es un fenómeno, eso sucede, eso pasa. ¿Qué es lo que, digamos, necesitamos reconocer, explicitar, ¿no? Entenderlo como una línea de formación muy importante, que por mucho tiempo se ha propuesto.
Pero justo como estamos hablando, decíamos hace un rato, de esta división casi jerárquica, ¿no? Entre la docencia y la investigación, no, pues es que eso lo hacen solo las personas, ¿no? Las vacas sagradas o ahí en sus laboratorios o también en estas, digamos, referencias o imágenes sociales de lo que es la ciencia, de que es algo críptico, que es algo complicado, ¿no? Y creo que eso también no ayuda mucho justamente en la imagen social que se tiene de la investigación en general y de la educativa en particular sobre lo que los propios docentes de por sí hacemos, ¿no? Entonces, Ahora, uh-huh. perdón. Sí, sí. No, No, adelante. Uh-huh. Bueno, ahora, aparte de este elemento de los mitos que existen en torno a la investigación educativa, hay un elemento que a mí me parece también clave en este miedo que existe por parte del magisterio hacia la investigación y tiene que ver que la investigación es un sinónimo de evaluación. Y en 2013 el concepto de evaluación educativa fue, digamos, como el viacrucis, como usted justamente lo explicaba, ¿no? El maestro fue el gran responsable bajo esta lógica equivocada de la reforma anterior y a partir de aquí el maestro le tiene miedo a la evaluación y por tanto le tiene miedo a la investigación. En este escenario, y ustedes también como Consejo Mexicano de Investigación Educativa, ¿qué acciones o qué propuestas han ustedes brindado, sobre todo ahorita que está entrando una nueva administración educativa, para devolverle a la evaluación el peso que realmente merece? Uh-huh. Bueno, yo creo que un elemento central es justamente la de, digamos, este tipo de espacios, ¿no? Para poder pues reflexionar, difundir un poco lo que hace la investigación educativa y justo observarlo también como una práctica, ¿no? Como una práctica académica, como la docencia, como cualquier otra, ¿no? Y que en ese sentido pues no tiene o no tendría por qué tener este halo como de dificultad, etcétera, ¿no? En el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, a partir, digamos, de esta idea base de difundir, de poder divulgar el conocimiento que se produce respecto a la educación en México, desde 1985 más o menos, que es cuando se crea el COMIE, pues se empiezan a elaborar, por un lado, lo que llamamos estados de conocimiento de la investigación educativa. Eduardo Báez, que en ese entonces era presidente del COMIE, tuvo la idea justamente muy acertada de recopilar cada 10 años todo lo que se producía en torno, digamos, a los distintos temas educativos, ¿no? Entonces, digamos que cada 10 años el Consejo Mexicano de Investigación Educativa organiza justamente esos proyectos de estados de conocimiento para poder detectar toda la producción, ¿no? Artículos, libros, ponencias en eventos, tesis de posgrado, etcétera, y lo reúne, digamos, en un solo análisis para decir, bueno, esto es lo que podemos saber sobre este tema y esto es lo que podemos saber sobre este tema, ¿no? En este caso, el estado de conocimiento actual está justo cerrando su trabajo ya en el COMIE. Nosotros en este mes estamos ya recibiendo los trabajos de las distintas áreas de conocimiento que conforman al COMIE. Estas áreas de conocimiento pues justamente agrupan los temas principales de lo educativo o de lo que de alguna manera pensamos que consideramos como los temas centrales de la investigación educativa, ¿no? Entonces, estas 17 áreas están conformados por estos distintos aspectos: teoría, filosofía de la educación, investigación curricular, los actores educativos, tecnologías, historia de la educación, evaluación. La evaluación también es un tema importante. Temas como la educación ambiental, la cuestión de género, la cuestión de la interculturalidad, el multiculturalismo, son algunos de las áreas, de las temáticas centrales del COMIE que justamente pues dan cuenta de lo que se habla, de lo que se escribe, de lo que se produce para poderlo justamente divulgar, ¿no? Otra acción que también tenemos de manera permanente son algunos programas de formación justamente para docentes y para el público en general. El más
importante que tenemos hasta ahora es la Escuela de Verano de Investigación, que es justamente herramientas para la investigación educativa para los que no son investigadores, ¿no? Entonces, son justo herramientas muy puntuales que se forman estudiantes, muchos docentes, afortunadamente, de educación básica se inscriben a estos talleres que, como lo decía yo, pues son cortos, son de verano, justamente para tener algunas herramientas. También en ese sentido el COMIE realiza cada 2 años un Congreso Nacional de Investigación Educativa. Es el más importante de México y de América Latina, el que organiza el COMIE. Es un congreso bianual que reúne a cerca de 5,000 asistentes más o menos, ¿no? Y es un congreso que justo reúne a toda la comunidad, tanto de docentes como de investigadores, para hablar justamente de estos temas sobre la educación. Entonces hay exposiciones, se presentan, por ejemplo, carteles, experiencias, proyectos, conferencias magistrales. Y bueno, pues justo ahora está abierta la convocatoria para la designación de la sede del próximo 2023, que dicho sea de paso, estaremos cumpliendo 30 años. En el próximo congreso vamos a tener una serie de actividades para celebrar el 30 aniversario del COMIE, que como decía yo hace un rato, pues es prácticamente el COMIE parte de la historia de la investigación educativa en nuestro país, ¿no? Es digamos, consustancial al desarrollo mismo del campo. Y bueno, pues estamos también pensando en estas actividades. Ahora están abiertas un par de convocatorias que también tienen que ver con la formación de los maestros. Una es la convocatoria para las mejores tesis de posgrado, que justo incluye tesis no solo de las universidades, sino también de las normales, del sistema de la UPN. El año pasado justo los 2 ganadores de las tesis de posgrado fueron docentes. Son sus tesis de investigación de maestría y de doctorado. Entonces, eso nos habla. También tenemos en ascenso de manera muy, muy fuerte, muy interesantemente, los cuerpos académicos en las normales. Las normales se están volviendo espacios de investigación formal. Y eso nos da mucho gusto porque están justamente contribuyendo ya a lo que implica, digamos, esta cercanía o esta necesaria articulación entre docencia e investigación, ¿no? Entonces, pues todos estos aspectos consideramos que nos ayudan justamente a acercar el conocimiento a los docentes y a la sociedad en general, pero lo que más nos alegra es que cada vez con mayor fuerza los docentes son agentes también de investigación y eso, pues, por supuesto que ayuda al campo, ¿no? Ahora, maestra, para que la gente tenga un poco más de conocimiento sobre esta figura del COMIE, explíquenos un poco. O sea, ¿es una institución educativa, privada, pública, pertenece al gobierno? ¿Qué nos puede decir al respecto? El Consejo Mexicano de Investigación Educativa es una asociación civil sin fines de lucro y es justamente una asociación que reúne a más de 500 académicos, docentes, investigadores de distintas universidades del país, de escuelas normales, en donde justamente contribuimos todos, digamos, con nuestro trabajo a esa asociación. No hay en ese sentido una manutención, digamos, más que las propias cuotas que los miembros hacemos al Consejo para llevar a cabo todas estas actividades que yo he comentado. Y bueno, pues desde, como ya lo decía yo, hace 30 años se conformó, digamos, a partir de la iniciativa del doctor Pablo Lata Pizarre, que en aquel tiempo junto con el doctor Carlos Muñoz Izquierdo, ya ambos fallecieron, pues son justamente de los pilares, digamos, sobre lo que implicó el nacimiento de la investigación educativa en nuestro país. Entonces la asociación pues es apolítica, se mantiene de sus propios recursos, los miembros lo que aportamos en nuestro trabajo, como en mi caso en la coordinación de difusión y comunicación, así como hay otras áreas y por supuesto pues todos los miembros aportamos, por ejemplo, para la Escuela de Verano de Investigación, pues nuestros cursos o lo que queramos dar o formando parte justamente de los proyectos de investigación de los estados de conocimiento, por ejemplo. Entonces todo ese trabajo, digamos, pues es un impulso, un esfuerzo de la comunidad de investigación educativa por justamente promover, ¿no? Impulsar el campo. Ahora, los maestros que estén interesados en este curso de verano, ¿qué pueden hacer? Y otra pregunta ahí muy breve también es, ¿cualquier persona puede ser parte del consejo?
Bueno, para los interesados en los programas de formación, en el sitio web del COMIE, que es www.comie.org.mx, están justamente todas las convocatorias a las que me he referido para que puedan optar por estos cursos. Y en el caso del ingreso al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pues sí hay ciertos criterios que justo tienen que ver, digamos, con tener experiencia en el campo de la investigación. Pueden ser docentes, pueden ser, digamos, colegas de otros campos de conocimiento, como la pedagogía, la sociología, la economía, en fin. Ahí digamos que lo más importante o lo que se toma en cuenta, pues es la experiencia en la producción de investigación, ¿no? O eso es lo que avala, digamos, el ingreso básicamente de los colegas al COMIE. Ahora, maestra, ya que hicimos este paréntesis con toda la complejidad del COMIE, me gustaría regresar al tema de la investigación educativa en México y a partir de la derogación del INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues bueno, se crea esta figura del CONAEDU, del Mejoredu, y bueno, pareciera que hoy día hay un vacío en materia de investigación, o sea, no vemos esas aportaciones que en su momento hacía el INE, que en lo particular a mí me parecían muy atractivas, muy puntuales, pero hoy se ve una ausencia de la información en esta materia. ¿Qué está pasando en ese tenor? Bueno, no necesariamente considero que haya como una falta. La verdad es que el trabajo principal que hacía el INEE, que era este panorama educativo, que es toda la estadística sobre el sistema, pues sí, ha seguido saliendo por parte de Mejoredu. Entonces, digamos que ahí yo no veo como ninguna, o sea, una ruptura o una discontinuidad, ¿no? Lo que creo que ha sido muy interesante son justo la apertura a otras metodologías de investigación y a otros elementos o enfoques, digamos, de la investigación que evidentemente el INEE no necesariamente tenía, o tenía de manera muy puntual o en muy poca proporción, ¿no? Entonces, lo que estamos también muy acostumbrados en el ámbito en general, digamos, de la divulgación de la ciencia, pues es esta visión estadística, esta visión, digamos, sobre la necesidad de generar conocimientos, digamos, que interpreten, que comprendan toda la realidad, ¿no? Y eso, pues, es un problema epistemológico, porque de alguna forma pensar que con ciertos estudios estadísticos o sociológicos de manera tradicional podemos acercarnos a la complejidad de los fenómenos, pues creo yo que eso, tanto al INEE como al Mejoredu ahora, ¿no? Sigue siendo una discusión fuerte en términos de investigación, ¿no? Es decir, yo sé que los estudiantes indígenas, de acuerdo a esta prueba estandarizada, son siempre los que salen con los más bajos resultados de aprendizaje, ¿no? Y entonces luego después de eso decimos, bueno, ya para empezar decimos que salen los más bajos. Y luego decimos que salen los más bajos porque son pobres, porque no hablan español. O sea, hay toda una serie, digamos, de lógica causa-efecto de este tipo de investigaciones que nunca voltean a ver al sistema mismo, ¿no? O sea, no voltean a ver que el sistema discrimina, es racista, en fin, hay allí una serie de posicionamientos sobre la investigación que creo yo que tanto el INEE en su momento como ahora Mejoredu, pues necesitan justo revisar para repensar sus investigaciones, ¿no? E insisto, yo no creo que haya como una ausencia como tal, porque el panorama general, el panorama que es la investigación, digamos, ese panorama general sobre la educación o sobre el sistema educativo es muy interesante porque nuestro país tiene orígenes hasta 1875, que es el primer informe que se da de ese tipo, y que, bueno, de alguna forma sigue enclavado en esta misma lógica positivista, ¿no? Y sí, nos dice cosas, pero creo yo que más allá de la continuidad, lo que yo pondría sobre la mesa es cuando comenzamos a conversar si ese tipo de enfoques de investigación nos siguen funcionando para comprender los grandes problemas. Pero yo quisiera interrumpirla ahí. Sin duda coincido en esa parte, pero ¿qué le parece, por ejemplo, el hecho de que al día de hoy no tengamos datos concretos sobre el impacto, por ejemplo, que ha tenido la pandemia
y que bueno, tengamos que depender de alguna información un poco dispersa del INEGI, o que tengamos que depender de datos, por ejemplo, del Banco de México, o de algunos esfuerzos que están haciendo algunas organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, pero la institución que es la responsable de tener esa información, pues al día de hoy no cuenta con un sustento informativo, y recientemente la Secretaría de Educación recién nombrada está diciendo que hasta octubre vamos a tener esos datos. Entonces, ¿qué pasa acá con respecto a lo que nos está comentando y con esta realidad que le planteo? Uh-huh. Creo que ahí hay como dos planos de discusión, ¿no? O sea, por un lado, creo yo que lo que sabemos o lo que las agencias internacionales, por ejemplo, como UNICEF, como UNESCO, como el Banco Mundial, han dicho, ¿no? Como datos sobre lo que ha pasado en la pandemia, pues nuevamente nos remiten a esta visión desde mi punto de vista sesgada, distorsionada, por ejemplo, en expresiones como esta categoría de aprendizajes perdidos, ¿no? Que se habla entonces de que los estudiantes han perdido grados escolares y que eso va a redundar en cuestiones económicas. Bueno, pues esta es parte de la charla que tuvimos con la maestra Gallardo, con la doctora Gallardo, y sin duda nos presenta pues una información muy relevante, y justamente en este bloque que viene de la entrevista vamos a platicar otra perspectiva sobre el panorama del marco curricular. Ella hace una análisis de este tema y nos plantea otra perspectiva en favor de este proyecto curricular que ha sido fuertemente criticado, pero resulta bastante interesante el conocer este planteamiento que defiende el sustento filosófico, ideológico del proyecto educativo que está hoy siendo piloteado por parte de la Secretaría de Educación Pública, y vale mucho la pena que escuches este planteamiento. Me gustaría pasar al sondeo que te tenemos preparado, no sin antes hacer algunos agradecimientos a las personas de los maestros de Sinaloa, por supuesto aquí el estado de Chiapas, de Poza Rica, Veracruz, que nos están viendo. Lupita Mota dice excelente, muy interesante. El maestro Ricardo Aguilar nos dice extraordinaria ponencia de la doctora. Ahora más que nunca necesitamos reflexiones para hacer de la educación el gran instrumento transformador. Rolando Fuentes nos dice la investigación es necesaria para las políticas públicas desde el enfoque social y económico. Por aquí la maestra Mari Carmen Oliva hace una crítica, dice siempre ha sido la educación un tema político. Además los que utilizaban las becas de CONACYT son pseudo investigadores. Saludos desde Monterrey, del Estado de México. Bueno, muchos comentarios muy interesantes. Y bueno, vamos a ver qué nos está arrojando este sondeo que tenemos preparado para ti. Y hicimos una consulta como todas las semanas, y esto es lo que nos presenta la panorámica de este sondeo. Le preguntamos a las y los maestros si la investigación es un tema, y ellos contestan que el 91% está contestando que es relevante para su práctica educativa. Un 6.5% dice que es desconocido pero que quieren conocer al respecto, y un 2% nos dice que es totalmente desconocido. Ahora, se les pregunta si ellos realizan investigación educativa en su centro escolar para conocer la realidad educativa de sus estudiantes, y el 45% nos dice que no, pero un 43% nos está diciendo que sí lo está realizando a través del análisis de alguna situación, del diagnóstico del inicio de cursos, de los planes sectorizados, entre otros. Y consideran si el actual gobierno está dándole importancia a la investigación educativa, y también hay un debate, un 47.8% nos dice que no, pero un 28.3% nos dice que sí, otro 21.7% nos dice que tal vez, y un 2.2% nos dice que sí,
en el discurso, pero que todavía hace falta más presupuesto para este tema. Entonces, opiniones divididas, pero el factor común es que la investigación educativa es de gran relevancia para el ambiente educativo actual. Y bueno, te voy a dejar la tercera y última parte para que conozcas esta perspectiva de la que te estaba hablando, y vamos a conocer los planteamientos de la maestra Gallardo en torno al marco curricular 2022. Adelante y espero lo disfrutes. ¿Listo? Pero, maestra, en esta lógica que usted plantea, estaríamos hablando de que toda esta información que está virtiendo el el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la OCDE, entre otras, ¿es una información que está sesgada o es parte de esta infodemia? Es decir, ¿tiene una finalidad política esta, sí, toda claro, esta? claro. Ahora, eso no quiere decir que sean fake news o que sean, ¿cómo se dice? Pues verdad, ¿no? No, no, no. Al contrario, o sea, justamente estas lógicas de investigación en educación son muy tradicionales, muy dominantes en la medida en la que pretenden reflejar la realidad educativa a partir de una lógica causa-efecto. Cuando hay una visión o hay visiones desde la complejidad de los fenómenos educativos que nos ayudarían a entender con mayor profundidad. Perdón Sí, que le interrumpa, y yo sé que voy a causar un poquito de ruido aquí, pero estaríamos hablando de un enfoque neoliberal en la investigación. pues sí, de alguna forma sí, porque justo la intención del conocimiento que se produce en este tipo de informes, ¿no? Y bueno, es entendible, si lo produce el Banco Mundial, pues evidentemente no va a poder negar su función, porque esa es su afirmación final. Lo mismo dice la OCDE, ¿no? O sea, la pérdida de estos aprendizajes lo que significa es una pérdida económica, es una pérdida, una imposibilidad de insertarse de los estudiantes en el mercado laboral. Entonces, ahí está perfectamente claro ese posicionamiento. Pero, maestra, ¿cómo congeniar un mismo enfoque epistemológico en la investigación, teniendo todas estas instituciones y otras instituciones que traen otra lógica? O sea, ¿cómo lograr esto? Y al final, ¿cómo hacer que la aportación final realmente sea instrumental, se materialice en la política educativa de la Secretaría de Educación? Pues es complicado porque tenemos estas tradiciones, digamos, muy arraigadas, ¿no? Son dominantes en la investigación, sobre todo en la investigación que está relacionada con la toma de decisiones de políticas educativas, ¿no? Entonces, esa dominancia de esta visión en las políticas educativas, pues sigue produciendo los mismos problemas. Si nosotros pensáramos en estos 40 años de pensar así la educación y actuar en consecuencia, es decir, con toda esta serie de políticas, en 40 años ya hubiéramos visto un cambio y no ha pasado. Entonces, quiere decir que necesitamos nuevos enfoques epistemológicos para entender, pero claro, tenemos entonces ahí lo que Foucault llama las relaciones de saber-poder, ¿no? Porque quien entonces detenta esa posición dominante sobre el conocimiento, pues entonces deja otras fuera, y lo que necesitamos es la posibilidad de fortalecer la investigación educativa, porque en la medida en la que se fortalece el campo, florecen diversas posiciones, desarrollan otras posiciones, otros enfoques, y esos pues también van ganando terreno. Pero en estos 30, 40 años que tenemos de investigación educativa en México, pues es un camino que se está haciendo, ¿no? Y supongo que lo mismo está suscitándose en el aspecto del marco curricular, ¿no? Sé que no es un tema que vamos a tocar, pero pienso que esta misma lógica que se traduce en el ámbito político, en el ámbito partidista, también se está viviendo este choque en el ámbito curricular y en el ámbito educativo. Sí, yo creo que justo, digo, a reserva de que se pueda profundizar, pero creo que justo una de las cosas más interesantes que estamos viendo con ese nuevo plan de educación básica es justo un movimiento hacia esas otras lógicas.
Por eso está generando este tipo de polémicas sobre si entonces es ideologizado o es comunista o es, ¿no? Porque justamente alude a todos estos referentes que no han sido dominantes en educación. O sea, bajarle a la tesis de que la educación no es un elemento para el mercado de trabajo, eso es un principio de la educación en la época neoliberal, o sea, es una máxima. En todos los programas sectoriales de educación, yo creo que desde el de la Madrid hasta el de Peña Nieto, hasta la frase, ¿quién puede estar en contra de decir la educación es la palanca de desarrollo? La famosa calidad educativa, ¿no? O la calidad educativa. ¿Quién va a decir que no? O sea, eso ha permeado, nos damos cuenta de su fuerza, digamos, o de su dominancia en términos en lo que estamos planteando, porque se han vuelto del sentido común. Y eso nos habla justamente de cómo ya estas lógicas están, digamos, arraigadas, ya muy arraigadas, y que evidentemente lo que por lo menos de entrada se puede advertir en ese plan 2022 es una vuelta de tuerca a todo eso, ¿no? Pero, maestra, ¿México estará preparado para quitarse ese chip y sobre todo en un contexto globalizador, en un modelo donde la globalización, el neoliberalismo, pues prácticamente ya invadió todo el globo terráqueo? O sea, ¿estaremos preparados para lograr esa conciencia crítica, esa pedagogía crítica? Yo creo que hay que empezar, porque Roma no se hizo en un día, ¿no? Y creo también que esta idea de la globalización, y sí lo es, ¿no? Por supuesto que sí, el neoliberalismo, sobre todo en la cuestión económica, ¿no? Por supuesto es un sistema dominante, nos tiene en estos procesos de exclusión tan terribles, en fin, ¿no? Pero también es cierto que eso está empezando a cambiar en el mundo desarrollado, por decirlo así. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, desgraciadamente a partir de la guerra en Ucrania, que los países europeos están regresando a nacionalizar sus empresas energéticas, por ejemplo, o a nacionalizar sus empresas agrícolas, ¿no? Justo para la sobrevivencia propia, ¿no? Entonces, ahí también entran en tensión estas ideas que también tenemos ya muy arraigadas de que el neoliberalismo es imposible de vencer, y es cierto, en ciertas cosas es cierto, o sea, no quiere decir que no sea verdad lo que afirmamos, pero al mismo tiempo también están abriéndose cosas, están abriéndose caminos, están cambiando una serie de elementos que creo yo que justo nos ponen en la mira de otras posibilidades, ¿no? Y creo que para el caso de México, pues es lo que se esperaría justo si 30 millones de mexicanos votaron porque hubiera ese cambio, ese golpe de timón en la visión, pues sí creo que estamos preparados. Si más o menos es una visión compartida, claro, con todas sus complejidades, en fin, ¿no? Pero bueno, finalmente hay que hacerlo. Pues maestra, empezamos hablando con el tema de la investigación y al final siempre caemos en el tema del trasfondo, ¿no? Que al final de cuentas es la ideología, la política, el ejercicio del poder. Y bueno, ya me resta poco tiempo, pero quisiera hacerle esta pregunta. ¿Usted considera que esta nueva aportación, este nuevo proyecto que está planteando, particularmente en educación, se está gestionando bien? Es decir, ¿lo están operando políticamente bien? ¿Por qué le comento esto? Porque en el gremio y en los medios de comunicación, pues existe todavía esa renuencia, ¿no? Yo lo reflexionaba hace poco y lo veía muy similar a lo que pasó con Peña Nieto y la reforma que él promovió. Existe una renuencia por parte de los órganos más importantes del magisterio. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no está de acuerdo. Hay otros sectores también que están reacios hacia esto. Entonces, ¿cómo ve usted esto? ¿Se está haciendo bien o están perdiendo la batalla en este caso? Yo creo que hay que mirar contextualmente estos dos periodos, ¿no? O sea, creo por un lado que el papel de los medios de comunicación en ambos proyectos o en ambas visiones, ¿no? Digamos, en el sexenio pasado y en
pues tienen dos funciones completamente distintas. Entonces, eso es un factor fundamental para entender la opinión pública, ¿no? Es decir, nosotros lo que tenemos ahora, pues es justo toda una serie de medios de comunicación muy poderosos, ¿no? Con muchísima influencia, que están dedicados 24/7 a generar entonces distorsión de la información. Ahí sí, ¿no? Infodemia, fake news, etcétera, ¿no? Y que entonces eso, pues evidentemente hace que estas corrientes de opinión, no necesariamente basadas en la realidad, pues hagan entonces estas distorsiones y que por eso la gente pueda pensar que no está bien o si está bien, etcétera. Ese es un factor muy, muy fuerte, ¿no? Porque lo vemos con cada uno de los proyectos gubernamentales, ¿no? Desde el aeropuerto, pasando por el Tren Maya, ahora el plan de estudios, mañana, porque esa es, digamos, la estrategia, no solamente en el caso de nuestro país, ¿no? O sea, es una estrategia mundial hacia todos los gobiernos progresistas o que se consideran progresistas y puede llegar a extremos de violencia muy, muy fuerte, ¿no? Estas visiones de los medios de comunicación, como lo que acaba de pasar en Argentina, ¿no? Que el asusar los discursos, digamos, de polarización, etcétera, pues pueden llegar justamente a estos episodios tan terribles, ¿no? Entonces, ese es como un componente muy fuerte de esa percepción, ¿no? Y creo que el segundo, que es en sí mismo si se está operando o no, tenemos todavía que esperar justamente varios de estos procesos, ¿no? Ahora, eso implica que la Secretaría, etcétera, pues justamente pueda comunicar de manera más directa, porque no tenemos esa posibilidad, ¿no? O sea, solo vemos lo que opinan los medios de comunicación, pero ni siquiera tenemos acceso como audiencias a reportajes o a análisis, digamos, más periodísticos, no de opinión, porque lo que tenemos es una guerra de opiniones. Pero nadie ha dicho, bueno, a ver, aquí está el análisis del documento que dice, ¿no? Todo es como la opinión de la opinión y eso pues evidentemente solo genera polarización. Pero sí creo que ahí sí es responsabilidad de la Secretaría, entonces comunicar de manera mucho más clara cómo va a operar, cómo va entonces a bajarse, a concretarse estos procesos, porque de otra manera, pues eso, lo que se sigue haciendo es un ruido que va generando estas estrategias pues muy definidas, muy fuertes, ¿no? Como parte también de las políticas de oposición, ¿no? Entonces, digamos, como a manera de conclusión, o retomando lo que dices, este proyecto es muy prematuro todavía para juzgarlo, para criticarlo, hay que esperar resultados, y por otro lado podríamos decir que estos errores que está cometiendo de repente la autoridad educativa son parte de ese aprendizaje que se está llevando a cabo. Pues esperemos que sí y que eso pueda remontarse justo para poder comunicar de mejor manera lo que se está haciendo, ¿no? Que yo creo que eso sí es lo que, insisto, no tenemos reportajes claros, digamos, o reportajes de investigación sobre estos elementos, sino opiniones sobre luego cosas que, bueno, yo he visto que ha circulado el documento, en fin, todos más o menos hemos tenido acceso a los documentos que ahora se han publicado, que eso también ha sido muy interesante, ¿no? Se han publicado 3 grandes acuerdos secretariales que dan cuenta ya de un cambio fuerte educativamente hablando, ¿no? El acuerdo de las normales, que reforma todos los programas y planes de estudio de las normales, el de media superior y el de básica, ¿no? Entonces, en conjunto es un cambio fuerte. Y regresamos entonces aquí, maestra, al tema que da origen a esto, la importancia de la investigación educativa. Exactamente, porque si hacemos análisis basados en la investigación, pues evidentemente tendremos mejores conocimientos sobre lo que está pasando y no dejarnos, digamos, manipular por todas estas posiciones propagandísticas, de un lado y de otro, ¿no? Sí, claro. Tanto de uno como de otro, ¿no? Uh-huh. Pues, maestra, yo me quedo, la verdad, con muchas ganas de seguir explorando este tema. La verdad es que da para mucho. Creo que vamos a concretar una siguiente charla para profundizar más sobre el tema del marco curricular desde la perspectiva de investigadores educativos, pero me gustaría ya para cerrar 2 planteamientos, que me haga usted una conclusión de este tema de la investigación, del panorama de la investigación educativa en México, y que nos recomiende, por favor, un libro para nuestra audiencia. Sí. Bueno, pues en primer lugar, creo yo que
este ejercicio de difusión, de divulgación de lo que hace la investigación educativa en México, pues es necesario reforzarlo, es necesario continuar abriendo caminos y bueno, a mí me alegra mucho que pudiéramos justamente desde este programa hacerlo, porque bueno, pues eso quiere decir que hay un interés por otros sectores que no son solo el de la investigación. Por supuesto, también decirle a la audiencia que tenemos una página de internet que ya había yo mencionado hace un rato, la vuelvo a repetir, www.comie.org.mx, y ahí se pueden descargar libros, se pueden descargar las revistas que se editan, las revistas de investigación educativa. También están las convocatorias que hemos mencionado. Hay muchos materiales que pueden consultar, pueden contactarnos allí también para poder establecer pues estos vínculos, digamos, entre los distintos sectores, como es el caso ahora de este programa, o para platicar en sus escuelas, en fin, toda una serie de actividades que podemos y que tenemos nosotros como consejo preparadas para el intercambio y la vinculación con otros sectores. Y bueno, pues yo creo que la intención justamente es poner al servicio, ¿no?, de la sociedad mexicana la investigación educativa y que, bueno, que justamente su función social sea la de contribuir a su transformación, ¿no?, a su mejora. Perfecto, maestra. ¿Y su libro? Y sobre el libro, pues la verdad fue muy, muy difícil, muy, muy difícil, muy, muy difícil. Pero bueno, tiene poco que recién terminé de leer un libro fuerte, un libro que me parece, no es bueno, eso también es interesante, es que decir, es académico, es de literatura, pero en sí mismo también tiene esa complejidad, ¿no? El libro se llama El Invencible Verano de Liliana. Es un libro que escribió Cristina Rivera Garza, que bueno, pues es un libro muy, pues digamos que muy intenso, muy, muy fuerte, porque bueno, pues ahí la autora Cristina Rivera narra pues todo el proceso del feminicidio de su hermana Liliana. Y como ustedes se imaginarán, y justo la autora lo que hace allí, pues ella es historiadora también, ¿no? Entonces hace como una especie de reconstrucción de los hechos a partir de muchos materiales que su misma hermana escribió, de cartas, de digamos toda una serie ahí de materiales que ella le escribía al novio, que es el feminicida, ¿no? La mató el novio que ella tenía en ese momento, y de alguna forma el texto se llama El Invencible Verano de Liliana, porque hay a su vez, digamos, la autora retomó la idea de un texto de Albert Camus, y que justamente él utiliza esta frase, ¿no? Y es una frase muy, muy linda que dice: en lo más profundo del invierno aprendí al fin que había en mí un invencible verano, ¿no? Y yo creo que eso es un poco como el ejercicio, la finalidad de este libro para la autora respecto de su hermana, es decir, que a pesar de toda la calamidad, de todo el proceso tan doloroso, tan triste que vivió su hermana al ser ultimada por un feminicida, pues aún con todo eso, entonces, ¿no? Ella, después de ese invierno tan feo que fue su feminicidio, pues también Liliana regresa, digamos, en este libro como un invencible verano. Entonces, es un relato muy, muy fuerte. Por supuesto, es un relato feminista, ¿no?, que también es muy, muy interesante. Está centrado justamente en Liliana, y además me pareció también interesante recomendarlo, porque cuando fue, bueno, la autora ganó un premio, no recuerdo ahora qué premio ganó. La autora gana un premio y sus comentaristas, uno de ellos, Felipe Garrido, pues hace un comentario, por decirlo menos, poco acertado sobre la necesidad de que en ese libro, que es sobre Liliana, pues por qué la autora no le dio más espacio y voz al feminicida, ¿no? Entonces, como podemos observar, es un libro fuerte que desata esta serie de discusiones, es decir, expuso en este caso a este personaje pues a sus propias visiones todavía, ¿no?, machistas, misóginas sobre la escritura, y creo que por eso también vale doblemente la pena, porque es un relato fuerte, complejo, y al mismo tiempo pues es sobre un tema que necesitamos seguir exponiendo como sociedad y seguirlo discutiendo, ¿no?
Perfecto, pues le agradecemos mucho, la verdad que ha sido un placer charlar con usted, maestra Ana Laura del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y bueno, pues tenemos varios proyectos pendientes, ya los compañeros maestros que quieran contactarse, pues vamos a poner en pantalla las redes sociales y todos los datos. Y pues un placer, maestra, esperemos que nos veamos pronto en otra transmisión. Al contrario, yo la verdad es que también disfruté mucho la charla y bueno, por supuesto que estamos en contacto y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y ojalá podamos seguir compartiendo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Se hará diagnóstico para evaluar el rezago educativo en México. Leticia Ramírez. En entrevista exclusiva, Leticia Ramírez, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que se realizará un diagnóstico para evaluar el rezago educativo en México tras 2 años de pandemia. Juez frena indefinidamente eliminación de grupos escolares en educación básica. Un juez federal frenó por tiempo indefinido la eliminación de los grados escolares en educación básica y la facultad de los maestros de evaluar a los alumnos como lo determinó la Secretaría de Educación Pública. 34,000 millones de pesos en educación sin ejercer. Mexicanos Primero. Fernando Ruiz, director de la investigación en Mexicanos Primeros, aseguró que en el país dejaron de ejercer 34,000 millones de pesos en el sector educativo, cuando más de 30,000 escuelas no tienen acceso al agua potable. Pidió que en el presupuesto del próximo año se tomen medidas claras y contundentes como mayor gasto para las escuelas. COVID-19 podría incrementar el analfabetismo en México. La pandemia de COVID-19 podría incrementar las cifras de analfabetismo en México, opinan integrantes del magisterio. Hasta 2020, los datos oficiales daban cuenta de 4.4 millones de personas que no sabían leer ni escribir. La población más afectada, mujeres y adultos mayores. Misión Rescate México plantea pacto educativo a nueva secretaria del sector. La organización Misión Rescate México le propuso a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, un pacto educativo que transforme la educación del país. El próximo 13 de septiembre harán una campaña en redes sociales con un cartel que diga #Pacto Educativo Sí, en donde maestros, padres de familia, alumnos, investigadores, todos juntos se manifestarán en favor de la realización de este pacto. Invitan a la Secretaría de Educación a ser parte de esta iniciativa y poner en sus redes una fotografía con el lema antes mencionado.